a tiempo. Así que damos la bienvenida también a la profesora Natalia Velázquez. El escenario es todo suyo. Gracias. Hola chiquillos, buenos días. Estoy aquí tratando de... Tengo una cuestión para el celular. Todas las veces digo, ya, sí, me voy a comprar una mejor. Después digo, ya, sí, no creo que vengan más talleres. Así que ya, filo, dejo la cuestión. Después digo, no, mejor me voy a comprar una mejor. Después digo, ya, ¿para qué me voy a comprar una si igual tengo esta que funciona mal? Pero todos los días tengo que rabiar con la cuestión para que funcione. Ya, pero bueno, estoy aquí. Bueno, hoy día nos toca una clase. Vamos a terminar, chiquillos, el Power que nos quedó la clase pasada. Nos quedó una instancia sin ver. Y también vamos a ver hoy día jardines verticales, que son hechos de tela. Básicamente alteré un poquito el calendario porque dado que empezamos con los prácticos, aún está por confirmar eso. No sabemos con certeza cuánto, pero se supone que debiéramos partir esta semana que viene. Así que estamos tratando de cuadrar eso para ver el tema de allá. Yo fui a vernos, para los que tenían algunas dudas, que creo que lo conversamos, existe un vacunatorio, pero está súper lejos. Súper, 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 súper lejos, así que no hay problema, el espacio es súper grande. Y para los que conocen el sector, trabajaríamos entrando al costado derecho, donde hay como una casa azul media abandonada, por no decir bastante abandonada. Se hizo un taller de alfarería una vez, o no sé si un taller o habitaba un alfarero, pero habían como hartas gredas, cerámicas y esas cosas. Les adelanto un poquito de lo que yo pude percibir. En realidad el espacio es súper bonito, es súper grande y además que es muy abierto, entonces creo que eso beneficia mucho la mecánica de trabajo. Tengo pensado varias cosas, pero a medida que se vayan concretando, en el fondo que todos los actores de esto vayan como dando su venia, se las voy a ir comunicando porque al final, ¿para qué les voy a adelantar después cosas que a lo mejor no resultan? Pero hasta el momento empezaríamos allá la próxima semana, o sea, esta semana que viene, perdón, a confirmación si martes o jueves. Eso, por supuesto, lo vamos a estar comunicando vía chat como se ha acostumbrado a hacer todas las comunicaciones para que todos despejemos nuestras dudas, porque al igual que ustedes, nosotros también tenemos muchas dudas. No sé si tienen dudas, consultas referente a eso o partimos con la clase del día de hoy. Hola, señorita Natalia. Hola. Yo tengo una duda. Si es que llega a Ya. ser martes o jueves, ¿van a ser un punto de encuentro? Porque yo no conozco, no ubico para allá. ¿Y de qué parte tú eres de San Bernardo? Perdona la Sí, po, pregunta, como tenemos, sí, ya, mira, de San ya, por lo Bernardo, menos yo en mi, ¿ah? vivo por Colón con América, o sea, pero no conozco. Me suena así el Canelo de No, me suena porque han hecho hasta como eventos antes de la pandemia, pero no conozco para allá, no ubico, la verdad. Mira, Mira, está al lado de la vía férrea, y cerquita de la estación Los Pinos del tren. Eso como referencia, es la avenida Portales 3200. Entonces, ahora con Google Maps, bueno, y después se va a dar, yo creo, las referencias de cómo llegar, digamos, de todas maneras. Yo creo que ya, si es el jueves que partimos, ya el martes tendremos todas las reconfirmación y los antecedentes geográficos del lugar en específico. Pero como referencia está al ladito de la vía férrea, estación Los Pinos, que le queda más cerca, o al lado, o se puede decir un poquito más hacia el norte de donde está el mall. Si la gente ha ido al mall que está en Nos, al ladito, está un poquito hacia ¿Puedo orientarla un poquito? Por supuesto. Yo soy de acá, entonces mire, ella está, ¿de dónde estás, Paola? ¿De América con Colón? No, Mercia. Sí, po, vivo América de Colón, cerca del, o sea, sí, po, como por el centro de San Bernardo.
Ya, es que si vives cerca de San Bernardo, puedes tomar un colectivo que dice Mall Plaza Sur. Cualquier colectivo que diga Mall Plaza Sur, Ya. y le dices que te dejen el Canelo. Eso es todo. Ya. Y te va a dejar afuera. Así es, cualquier locomoción. Si quieres irte en Metrotren, te puedes subir porque estás en Colón con América por Balmaceda, caminas hasta el Metrotren, Estación Freire y te bajas en Cinco Pinos. Y en Cinco Pinos caminas como aproximadamente Mejor 5 en minutos. colectivo. Ya, No, listo. porque ya, pero eso Sí, era más que nada si quería saber si iban a hacer un punto de encuentro, cosas así, pero yo creo que si mandan la dirección ahí me ubicaré. Po. Sí, no, si el colectivo que dice Mall Plaza Sur, que lo tomas en el centro, ahí en Eizaguirre, pasan, ¿cierto? A Eizaguirre con Colón. Así que ahí puedes tomar uno y le dice que te dejen el Canelo. Ah, ya. Ya sí, yo vivo como por Ottawa, más para acá, antes de llegar al Colón, sino que era como una referencia. Pero Una pasan, parece, orientación. unos colectivos. Parece que Sí. pasan colectivos de La Vara que van a Mall Plaza Sur. Eso era. Ya. Ya, gracias. Listo, muchas gracias. Muchas Súper. gracias. Yo le iba a decir que yo por mi parte no iba a hacer punta 4 porque yo vivo en Lampa, entonces como que me sale como difícil ir a San Bernardo en el... No, yo creo que van a mandar la ubicación y ahí para todos es más fácil llegar. La Paola parece que preguntó si podía ir con su pequeño de 10 años, parece, o 5 años, o 8 años, en realidad no me fijé en los años, pero por mi parte no hay ningún problema, no. Tiene que llevarlo abrigadito. Sí, porque Ya. hace mucho frío, pero por mi parte ningún problema, así que no hay ningún Ya, problema. muchas gracias. Si quieren Natalia, llevar, dígame. te habla Lola de acá de la OTEC. El Canelo es Canelo 3020, para que se ubiquen tan cerca de la estación Cinco Pinos. Ya. Ahí tenemos la dirección exacta, gracias. Ya. Ahí tenemos la dirección exacta, chiquillos, pero después la vamos a enviar por vía chat, así que no se preocupen, ¿no? O sea, ese día el que quiere llegar sí o sí va a llegar. No, sí. Lo vamos a enviar por chat, chiquillos, para que no se preocupen o para que no sientan que no puedan llegar o algo así. Cualquier inconveniente, por supuesto, nos estamos comunicando vía chat. Toda la información oficial, por decir ahí, así, es la que circula, por supuesto, en el chat que manda, no sé, Tamara o Don Héctor. Yo no soy muy partícipe de los chats, no sé si se dieron cuenta, estoy, pues, para que sepan, pero no soy muy partícipe de los chats, en realidad, como que no, me dio risa, es como nada que ver esto, pero cuando Jorge Alice hizo la rutina como de los grupos de chat, yo soy esa típica persona que lee todo, pero que no comenta nada, me acordé. Entonces, pero para que sepan que por ahí vamos a informar. Ya, partimos entonces, terminando de ver este Power que nos había quedado pendiente. Por supuesto, todos estos Power van a estar, chiquillos, en su plataforma, por si después los quieren bajar, quieren mirar las láminas, quizás aprender un poquito más. Trato de ponerle harta lámina porque en el fondo es más explicativo. Todo el material está, por supuesto, bajado desde internet, así que también lo pueden encontrar, por supuesto, en Google. Yo trato de no usar fotografías personales, por un tema que en realidad nunca saco fotos, así como soy mala para los chats, soy mala para las fotos, pero en el fondo esto, al final estas imágenes son súper útiles. Habíamos quedado en que era en el fondo cuánta luz necesitan nuestros diferentes cultivos, y por supuesto tenemos lo de sombra, lo de semisombra y lo de pleno sol. Generalmente asociamos pleno sol a, por supuesto, cosas que den fruto. Tomates, arvejas, habas, brócoli, fresas, como aparece ahí. Y asociamos sombra a lo que sea básicamente hoja. Recordemos que nunca es sombra absoluta, o sea, tampoco es que necesito 24 horas de sombra. Entonces, si bien tolera sombra, pero en algún momento del día le debe llegar sol y luminosidad para que puedan realizar el proceso de fotosíntesis. Así que, ojo con esa referencia. Y semisombra, achicorias, también tenemos los verdes, las papas, las berenjenas, y hay algunas más que en realidad tendríamos que como ya entrar a desgranar, pero mayoritariamente siempre tengan esa referencia. Hojas a la sombra, frutos al sol. El fruto necesita mucho más tiempo de sol para poder desarrollarse. Así que siempre frutos al sol. ¿También me puedes avanzar, por favor? Gracias. Acá tenemos una lámina básicamente que nos muestra las diferentes
en el portes de maceta con lo que yo puedo cultivar en esa maceta según el porte que nos entrega dicho espacio. Tenemos que siempre los volúmenes van a aparecer en litros o en centímetros cúbicos. Usualmente en litros porque no puede ser peso, porque si yo uso un sustrato muy pesado y digo, por ejemplo, no sé, échale 10 kilos de sustrato, y si echo un sustrato que es muy arenoso o muy pedregoso, obviamente el volumen va a ser mucho menos. Así, si yo digo al revés, echo un sustrato muy liviano, por supuesto, échale 5 kilos, ustedes van a tratar de saltar arriba de la maceta para compactar, y aún así no va a entrar el sustrato. Entonces, por eso el sustrato se mide en litros. Yo quedé en enseñarles a sacar volumen de las macetas. Lo recuerdo perfectamente. El punto es que lo acabo de recordar ahora cuando cargué la presentación. Pero queda pendiente, no se me ha olvidado, para que no sientan que yo lo olvidé, no. Lo voy a trabajar probablemente cuando veamos las labores de la huerta, ahí voy a meter al principio el cálculo de volumen, un poco estas láminas para que lo recordemos y listo. Para que no sientan que lo he olvidado. En la primera fila, por decir así, tenemos una maceta de 5 litros. Básicamente, ¿qué son 5 litros? Un bidón de agua, de esos típicos que compran como suicos, que compran agua, 2 Coca-Cola de 2,5 litros, esos son 5 litros, para que ustedes se hagan una referencia visual. Un bidón de detergente, que hoy día está como súper así como masivo estos detergentes que salieron así como en bidones de estos plásticos, esos son 5 litros. Y ahí que puedo plantar frutilla, albahaca, perejil, rúcula, cebollín, cebolla de verdeo que es un poco más chica que el cebollín, cebolla normal y lechuga. Por supuesto es que voy a plantar una cebolla, no voy a poner mucha, si no se va a desarrollar. Rúcula puedo poner un poco más, albahaca también puedo poner 2 matas, perejil puedo poner un grupito de semillas, cebollín, yo calculo que unos 4 o 5 cebollines, cebolla de verdeo unas 8, y lechuga, por supuesto, 1 o 2 a lo sumo en dicho espacio. Después tenemos la maceta de 10 litros. De ahí que puedo cultivar rabanito, remolacha, acelga, espinaca, nabo, cale, apio y zanahoria. Esto vendría siendo, por supuesto, el doble que la maceta anterior. Entonces, como tener un tarro, por ejemplo, de estos mitad de tarro de pintura, por ejemplo, si lo partimos por la mitad, esos más o menos son 10 litros. Y en esa mitad de tarro podemos cultivar este tipo de cosas. Por supuesto, también remolacha, no más allá de 3 remolachas. Acelga, unas 2, 3 matas. Espinaca podemos meter más matas. Cuando es hoja, chiquillos, pueden meter más matas. Porque, por supuesto, la hoja se desarrolla arriba. Pero cuando es raíz, como en el caso de la remolacha o el rabanito, la cebolla, por ejemplo, la papa, los ajos, por ejemplo, tienen que tener cuidado porque, por supuesto, esto se desarrolla por debajo del sustrato. Entonces, cale, apio, zanahorias, esto pueden mantenerlo perfectamente bien en una superficie de 10 litros, en una maceta. Después tenemos 15 litros, ya esta vendría siendo un poco más grande. De aquí podemos cultivar repollo, chiles, dícese de los ajís, col de Bruselas, ajo y tomate cherry. Entonces, básicamente, en un balde de estos grandes de pintura, hasta más o menos 3/4, ese sería 15 litros, podemos cultivar todo este tipo de productos. Repollo, chile, col de Bruselas, ajo y tomate cherry. Entonces, también cuidado con la cantidad de producto que ponemos. Tomate cherry se refiere a 1 o 2 matas, con suerte. No vamos a meter 5 matas en este espacio. Entonces, esto sirve en el fondo para que la planta tenga suficiente alimento y pueda en el fondo crecer y dar frutos de la manera correcta y adecuada. Entonces hay que tener siempre mucho ojo con eso. También me avanzas, porfis. Gracias. Por último, ya más o menos para que vayamos teniendo una referencia, tenemos 20 litros. ¿Y qué es 20 litros? Un bidón de pintura grande. Esto es como tarros de 5 galones. Antes eran de 5 galones, ahora son de 4.
Pero me refiero a los antiguos, esos que vienen los aceites también. Podemos plantar ahí tomates, arvejas, brócolis, chaufas, también se llaman aquí porotos verdes o porotos, morrones, coliflor, papa, pepino, calabacín, alias zapallo italiano, berenjena y puerro. Estos productos necesitan 20 litros de sustrato. Aquí vienen los tomates. Cuando ustedes planten tomates, chiquillos, tienen que tener cuidado en el fondo con el volumen que le damos a la maceta que tiene el tomate. Si yo quiero que el tomate se desarrolle de una manera correcta, le tengo que dar una maceta grande. Cuando digo 20 litros, me refiero a una planta de tomates. No a 2, ni a 3, ni a 5. A una planta de tomates. Entonces, yo con esto que logro que el tomate... Dígame. ¿El tomate se podría dar en un tarro de esos de pintura, en una tineta de pintura? ¿20 litros? Exacto. Esos son 20 litros. Exacto. Esos son 20 litros, una tineta de pintura. Y ahí yo puedo almacenar un tomate, o sea, una planta, por supuesto. Y esta planta en este espacio va a tener las condiciones apropiadas para que se desarrolle. Entonces yo sé que ustedes me dicen a veces, pero profe, yo tengo una maceta chica y me ha dado harto tomate y tengo mi tomate ahí, está súper bonito. Y yo le digo, sí, qué bueno que le dio. Pero si usted quiere que el tomate le dé más tomates y sea feliz, póngale una maceta grande. Si usted quiere estresar al tomate, póngale una maceta chica. Si me pregunta a mí, 20 litros, una tineta. Es en el fondo la medida... Dígame. Disculpa que te interrumpa. No, Es no que se preocupe, si esa es la idea. Ya, para hacerlo más práctico, en el caso mío, por ejemplo, que yo quiero colocar el tomate en la tierra, cuando tengo un espacio en el patio, cuando te refieres a los 20 litros, te refieres como al espacio que tiene que tener hacia los lados. Claro, lo que pasa es que, mira, esta norma que yo estoy diciendo ahora no rige para la tierra. ¿Por qué razón? Okay. Porque la tierra, la raíz crece libremente y no va a chocar con nada. La norma rige solo si tú tienes una jardinera, por ejemplo, o tienes un bancal. Pero, por ejemplo, si tú vas a plantar el tomate con conexión a tierra, no rige la norma, tú lo plantas nomás. Lo único que tienes que respetar... ¿Planto una planta? O sea, una planta de tomate, o es que depende de tu espacio. ¿Qué porte tiene más o menos tu espacio en el que vas a plantar? Iba a ser cuadrado, o sea, rectángulos de... Era 60 por 1 metro, 70 por 1 metro 30. Ya, no, puedes plantar más. Mira, las plantas de tomate puedes plantar una planta más o menos cada 50 centímetros de separación. ¿Por qué te lo digo? Porque yo planté tomate el año pasado en mis huertas y los veía tan separados y vine y les planté entre medio tomate. Los planté cada 25 centímetros, más o menos. Después tuve que empezar a deshacerme de plantas de tomate, a sacar, porque no me daba ni un tomate, tenía puras hojas. Entonces me dijeron que los había plantado muy cerca. Entonces por eso yo ahora recomiendo plantar cada 50 centímetros un tomate. Entre medio igual le puedes poner otras cosas que vamos a ver un poquito más adelante que se llaman asociaciones de cultivo, para que no sientas que estás perdiendo espacio, por decir así. Ok, gracias Natalia. Ya, pero lo ideal es que las pongas alejaditas. Y buena la pregunta, porque en la tierra, chiquillas, si yo planto directamente en tierra, no cumple la norma del volumen. Esta norma es para plantar en macetas. Yo sé que hay muchas de ustedes que trabajan su huerto en macetas, entonces esta norma es solo para ellas. Para las que no trabajan en las macetas, no. Para los que trabajan en la tierra, chiquillos, lo único que hay que tener de referencia es la separación en el fondo de que yo pongo las plantas para que éstas crezcan de una manera adecuada. Me explico. Todos sabemos, por ejemplo, que una lechuga escarola más o menos mide, no sé, 25, 30 centímetros de diámetro. No, a veces podemos encontrar una lechuga escarola monstruosa, pero rara vez. Pero entre 25, 20, 30 centímetros. Entonces, si yo voy a plantar lechugas, dejo esa separación entre espacios. Por ejemplo, si yo voy a plantar berenjena, tengo que dejar más o menos unos 50, 60 centímetros entre plantas. Lo mismo me pasa con los zapallos, por ejemplo. Los zapallos son plantas grandes, entonces tengo que dejar como 80 centímetros entre plantas. Esa norma de separación
rige, por supuesto, para los que plantan en tierra. Para los que plantan en maceta, rige la norma del volumen, que es la que estamos repasando ahora. Entonces lo aclaro para que ustedes lo tengan de referencia. Disculpe, ¿me podría repetir la distancia para plantar en tierra? Por ejemplo, pero ¿cómo qué cosas quiere plantar usted? Tomate. Ya, con 50 centímetros de separación, más o menos. Muchísimas gracias. Ya. Y, por ejemplo, típico, chiquillos, algo que sirve mucho para fijarnos la separación es ver, por ejemplo, una mata cuando es grande. Por ejemplo, nosotros compramos un apio en la feria, así como, y decimos, ¿qué diámetro tiene el apio? Entonces, el apio es una planta más o menos que debe tener, no sé, unos 15 centímetros de diámetro. Entonces, yo separo mis plantas cada 15 centímetros. Lo mismo me sirve con la lechuga, por ejemplo. Lo mismo me sirve con, déjenme pensar, con la cebolla, por ejemplo, con las beterragas. Nosotros vemos más o menos el porte de una beterraga que compramos en la feria y ahí mismo le vamos sacando los espacios. Una planta de albahaca, por ejemplo. Todos sabemos que una planta de albahaca mide 20 centímetros, entonces plantamos cada 20 centímetros. Podemos ir intercalando en el medio otras cosas que se llaman asociaciones de cultivo. Pero eso nos sirve como referencia para los que plantan en tierra, es ver el porte de la planta de la misma planta que compramos. Hay cosas en las que el porte, por ejemplo, no se asocia, como en el col de Bruselas. Uno piensa que las Bruselas, estos repollitos chiquititos, son pequeñitas. Y la planta de Bruselas es súper grande. De eso crece como una vara hacia arriba y ahí se desprenden las bruselitas. Entonces, por ejemplo, esta norma que yo les cuento de ver la planta sirve para algunas cosas. Por ejemplo, para los ajos también sirve, para el repollo. Para la coliflor es un poco más grande que lo que nosotros vemos, porque de la coliflor nosotros nos comemos la flor. Ya. Y por último, nos queda la maceta de 40 litros, que esta ya es, por supuesto, dos macetas, dos tinetas de estas de 20 litros, más o menos en volumen. ¿Qué plantamos ahí? Los melones, los maíces, las calabazas y las sandías. Todo lo que es zapallo es ideal plantarlo siempre en una maceta muy grande, porque también son tremendas plantas. Los zapallos, la guía de zapallo puede abarcar varios metros. Lo mismo pasa con el maíz, el choclo. Cuando uno lo planta y empieza a crecer la vara, es súper alta, puede llegar fácilmente a los 2,5 metros, 2 metros, dependiendo de la variedad que plantemos. Entonces, por eso necesitan un espacio grande. Seamos respetuosos, seamos amorosos y no estresemos nuestras plantitas, así que otorguémosles espacios adecuados. Si tengo una conexión a suelo, como lo digo, podemos plantar melón, calabaza, sandía, no hay problema porque va a ir guiando. Ojo con el maíz, por si alguien lo quiere plantar, exceso de sol. El maíz necesita sol, sol, sol. En sombra absoluta solo va a crecer la caña y no le va a dar mucho, cosa que va a ser muy frustrante. Generalmente los zapallos, y me refiero a toda la gama de sandía, melones, calabaza, toda la gama de zapallo italiano, todo eso requiere harto sol. Así que esas plantas siempre ponerlas donde le llegue mucho sol si es que van a plantar. Los maíces, sol excesivo, o un lugar donde le llegue sol todo el día, y van a ver ustedes que van a tener unos choclos grandes y lindos. Yo personalmente no planto choclo porque siento que es muy lento, pero obviamente cada uno a lo que quiera plantar. Chiquillos, dudas, preguntas, consultas con respecto a los volúmenes. Yo tengo una duda, Nati, con el tema de eso, porque mira, por ejemplo, la otra vez quería comprar un sustrato, pero la otra vez quería comprar un sustrato, donde venía vermiculita, venía como harto tipo de sustrato y tenía la duda porque en una decían kilos, 10 kilos y el otro decía 10 litros, entonces eso se me genera la duda. Ya, siempre que compren sustrato, chiquillas, cómprenlo en litros, no en kilos. ¿Por qué razón? Porque si compran un sustrato pesado, como por ejemplo un sustrato para cactus, por ejemplo, que es muy arenoso, tiene hartas piedras, por decir así, si compran en kilos van a comprar mucho menos. El tema volumen siempre es un poquito más parejo. En el fondo no tiene relación con el peso que tenga un sustrato.
Porque, por ejemplo, si yo compro un sustrato para huerto vertical, es mucho más liviano. Entonces, voy a estar comprando mucha más cantidad. Pero si así compro un sustrato para cactáceas, que es más pesado, voy a estar comprando mucho menos cantidad. Entonces, cuando compre el sustrato, lo ideal es que siempre venga en volumen, no en peso. Entonces, y por supuesto, por ejemplo, si ustedes van a comprar un sustrato y le dicen, no, que este saco es de 20 litros, por decir algo, ustedes saben que ese saco les va a alcanzar, por ejemplo, para llenar una tineta de pintura y les va a alcanzar para una planta de tomate. Entonces también, ojo con eso. Ojo cuando compramos los sustratos. Porque, por ejemplo, a veces compramos y no sabemos exactamente cuántos sustratos requerimos. Entonces, esa norma nos ayuda en el fondo a decir, ¿sabéis que necesito, no sé, pues voy a plantar 4 plantas de tomate, por ende necesito 4 sacos de sustrato? Hay que tener como un cuidado con eso. Claro, yo lo compré para hacer la semilla y como no, para hacerlo al másico. Y ¿Ya? claro, no me sabía eso, tenía la duda, dije chuta, y lo compré, pero lo compré en kilo. Me sirve igual. Sí, te sirve igual, si al final es lo mismo. Es solo esa referencia de kilo de volumen, solo te sirve para saber, en simple y sencilla razón, si te están cobrando mucho o no. Nada más. Por ejemplo, si te están cobrando, no sé, pues hay gente que vende un saco, por ejemplo, de 25 kilos en 5 lucas. Y tú sabés que, por ejemplo, 25 kilos, ¿para qué te alcanza? No sabís, pues. Entonces, por ejemplo, si te dicen, oye, son 40 litros en 5 lucas, tú sabés que te va a alcanzar para llenar 2 baldes. Entonces, decir 2.500 pesos por balde, está bien, lo compro. En el fondo solo te sirve para esa referencia, para saber si estás pagando un precio justo o no. Pero en el fondo para hacer el armácigo, da lo mismo si el sustrato lo compráis en kilos o en litros. Al final no tiene relación eso, si lo importante es que el sustrato sea adecuado para lo que tú vayas a plantar. Ah, ya. Gracias, Nati. Ya, súper. Pregunta, Chiquilla, esas cajas dígame. negras que vienen la fruta y que uno las puede usar, como vimos la otra vez la foto, más o menos, ¿cuántos litros harían esa? ¿Usted hizo una caja de tomates? ¿Más o menos? ¿A eso se Sí, refiere con cajas de frutas? sí. La vamos a buscar. Mira, eso es súper, sacar volumen de una caja cuadrada es súper simple. Alto, ancho y largo. Se multiplican los 3 y te va a entregar ese valor. Espérame, estoy buscando en internet. Las medidas de una caja son más o menos 50 por 30 por 16.5. Y lo vemos al... Tiene 50 por 30 por 16.5. Tenéis 24 litros. Entonces, una caja de tomates te sirve para plantar cosas hasta de 20 litros. Como por ejemplo, tomates, arvejas, brócolis, porotos, morrones, coliflores, papas, pepinos, un calabacín, una berenjena y un grupito más de puerros. Te sirve como para plantar esas cosas. Ancho, alto y espesor, o fondo también se puede llamar. Lo alcancé a leer ahí a la Paola. ¿Sí? Gracias. Natalia, Dígame. sí, voy a seguir con las preguntas. No, si En la el idea es, caso, chiquillos, todas las dudas las aclaramos al tiro. Más fácil así. ya, en el caso yo lo iba a hacer con eso, los colgantes lo iba a hacer con eso, los PVC, ¿Ya? pero entonces a lo mejor no me sirve, o sí, porque ellos no tienen tampoco tanto fondo. Por eso, porque, no, pero es que el volumen del cilindro es un poquito diferente. Por ejemplo, ¿qué dimensiones va a tener tu canaleta de PVC? Es que ahí por eso tengo que ver bien cuál comprar, porque hay No. diferentes diámetros o el tamaño de las canaletas. Ya, Entonces voy a tener que comprar una más o menos.
Claro, lo Grande, ideal ¿no? sería que comprara la más gruesa, o sea, la que tenga mayor diámetro. La mayor diámetro, No, claro. si no me equivoco, no, las canaletas en el fondo no vienen así como por mucho diámetro. A ver, déjame buscar. Canaletas de agua. Busquemos. Tenemos. Más grande. Tampoco ¿Qué, tan grande. sí, pero ¿qué de esas típicas que se ponen como de plástico así? Esas que son Claro, como esa, media porque tengo que canaleta al final. cortarla. Claro, porque después tengo que cortarla. O es que puede ser la otra y la corto. Me salen dos. Tú decís, el tubo, Puede ser el el tubo, tubo o puede ser la canaleta, porque el tubo igual es más barato, yo creo, que la canaleta. oye, sí, pues, pero la canaleta tiene un refuerzo, que es como esas vueltecitas que tiene, en cambio el tubo no lo tiene. Tendrías que Claro. comprar, y vas a comprar PVC de 110, me imagino. Ese plomo, Ajá, sí. cuenta, es 110, 55, 5,5. 314 por 5,5 por 5,5. Y más o menos que por 1 metro, ¿cierto? ¿Por qué largo van Puede a ser tener? más grande porque la muralla, el espacio es como de 1,20. Ya, mira, si lo haces de 1 metro, ¿Ya? vas a contener 9 litros en ese espacio, en el tubo completo. O sea que, en el fondo, ese espacio va a tener como 5 litros. Pero ojo, ahí tienes que tener cierto cuidado con la profundidad que le das, Claro. porque tu profundidad va a ser pequeña, ya que la canaleta va a tener apenas 5 centímetros de profundidad. Entonces, ¿qué puedes plantar ahí? Con suerte, como perejil, cilantro, hojas. Nada más que no sea hoja. Mm, Solo ya, eso. Y lo otro perfecto. sería que no rompieras el tubo, o sea, que no lo partieras por la mitad, que le hicieras como hoyos arriba, quizás. Ahí podrías plantar quizás como alguna lechuga, algún cale en el fondo, pero no más allá de eso, porque la profundidad de ese espacio es muy pequeña. 6 centímetros es muy poca profundidad. Yo ahí pues solo puedo tener, por ejemplo, como perejil, rúcula, mm, no sé si albahaca, frutillas, por ejemplo, que son plantas de profundidad poca, a lo mejor rábanos también son plantitas que tienen poca profundidad, pero tendría que probar. Es Mm, como ir un poquito así como a la prueba y al error. Ya, igual bueno saberlo porque todavía no los compro, entonces a lo mejor me Ya, sirve ver bien si pongo maceteros colgantes y ahí, ya, claro, claro, voy combinando. esperaría un poquito y haría como, mira, ve en el fondo más o menos como la canaleta que quieres comprar, o la que a ti te guste, o la que te llame como la atención, así como que te metías a Sodimac, a Sodimac por internet, por supuesto, y como que buscáis. Y ahí me dices, mira, esta me gusta, y ahí más o menos te oriento lo que puedes plantar en ese espacio. Si la vaya a Claro, cortar, si no, obviamente me tienes que contar las dimensiones que va a tener. ya, sí, buena idea. Gracias. Todas estas dudas, ya. Todas estas dudas, chiquillos, igual las podemos ir aclarando en los prácticos. Por ejemplo, en Nati, los prácticos, sí, al tiro. En los prácticos ustedes me llevan fotos de su espacio, me llevan las preguntas, cualquier cosa, y lo vamos viendo en los prácticos. Me dicen, mira, quiero plantar esto, me pueden llevar sus macetas. Cualquier cosa que duda o problema o consulta, eh, yo feliz le ayudo en los prácticos, porque ahí es más fácil. Igual aquí, por supuesto, trato de resolverle las dudas. Pero si tienen así como algo que quieran llevar o mostrarme o cualquier cosa, por supuesto lo vemos en los prácticos. Cuénteme, ¿qué me dijo Nati recién? yo, Carla, Carla, al cuéntame. WhatsApp yo mandé una foto de unas canaletas que me regalaron y venían así, porque mi hermano en algún momento plantó, se aburrió y me regaló como lo que tenía. Y Ya, así las tenía y me parece súper para ponerla en como hacer huertos verticales y está justo con los tubos. ya, mira, yo no las vi porque a mí el WhatsApp me incorporaron hace súper pocos días, entonces No, si quizás, la subí ahora, recién. ya, Ahora está espérame, como estaban con el tema de las canaletas y los tubos, la subí a ver si sirve. ya, te voy a contestar, por supuesto, después, porque como Sí. tengo en la pantalla del teléfono la transmisión, entonces y no tengo WhatsApp en el computador. Entonces como que después la veo y te contesto, ¿te parece? Oca, oca. Pero yo la Gracias. miro apenas acabe la clase. De nada. Chiquillos, dudas, consultas, ¿alguien más que tenga alguna preguntita? O calla para siempre.
Ya, lo hacemos callar para siempre. Tami, gracias, me leíste el pensamiento. Ya, ahora vamos a ver otro ítem que igual es, no sé si súper importante, súper relevante, chiquillos. Personalmente yo no asocio cultivos. Personalmente yo soy de plantar cosas por separada, pero he visto muchas huertas y he visto muchos lugares últimamente donde se asocian los cultivos. Yo soy básicamente de la escuela antigua, no ni tanto, pero en Lampa no se plantan los cultivos todos juntos porque es ser desordenado. Aquí en Lampa las cosas se plantan ordenadas. Entonces, yo personalmente no asocio cultivo, planto cada una por separado, pero estoy pensando probarlo porque siento que a lo mejor funciona súper bien. Siento que se ven súper bonitas sí las huertas asociadas, porque lo que me he dado cuenta es que casi nunca están peladitas o vacías. Siempre tienen productos. Entonces, bueno, para los que no ubican el concepto, les leo la definición textual. Se las puse ahí para que después ustedes, si necesitan bajar la presentación, por supuesto la tengan. Dice, asociación de cultivos es la siembra o plantación de dos o más especies vegetales muy próximas entre sí, de tal manera que una o ambas puedan obtener beneficios a través de la absorción de nutrientes o de cambios en el medio ambiente, tales como la mejora de la productividad, el control de plagas, la prevención de enfermedades o adquirir un mejor sabor. Esto es a menudo, pero no exclusivamente comportamiento simbiótico. El más citado es el maíz y las judías. Alea porotos verdes, bueno, una variedad. Las judías capturan el nitrógeno y a cambio trepan por el tallo del maíz. Ya, básicamente la asociación de cultivos, chiquillos, cuando yo tengo un espacio y meto hartas plantas entre medio y esas plantas se benefician entre todas. Y los beneficios pueden ser de múltiples características. Absorción de nutrientes, como dice ahí, control de plagas, mejora de la productividad, mejora de sabor, prevención de enfermedades y otras más. En el caso de antes, los antiguos plantaban un maíz, una semilla de zapallo y una semilla de poroto. Básicamente el zapallo iba por el suelo, el maíz le daba protección al zapallo y las judías o los porotos verdes se enredaban por entre medio del maíz y subían. Entonces uno no tenía que andar haciendo tutores. Ni reparo, ni nada, ni reparo para los zapallos, ni nada. Entonces, ambas especies, perdón, las tres especies se benefician entre sí. ¿Me avanzas, Tami, por favor? Ya, gracias. Me salió como la canción. Descargué, mejor dicho, yo no lo hice, descargué un documento que son hartas páginas, como 15 páginas en total, donde están las asociaciones de cultivo, con casi todos los cultivos. Siempre, por ejemplo, no va a faltar a lo mejor alguien que quiera, no sé, desarrollar una variedad de zanahoria rara, a lo mejor no aparece. Pero están casi todos los cultivos comunes y dice básicamente con qué cosas se llevan bien y con qué cosas se llevan mal. Esos documentos, está la asociación de cultivos sola, y además hay otro que está la asociación de cultivos con hierbas medicinales o hierbas comestibles, como le quieran llamar. Entonces, esos documentos yo se los voy a mandar a la Tami y ella, por supuesto, los va a subir a la plataforma. No los había querido mandar antes para que alguien no los viera y va a decir, oye, ¿esto qué es? Y no lo hemos visto, no sé qué. Por eso no los he mandado todavía. No están en la plataforma aún, pero van a estar. No se preocupen. En la del Power tengo algunas láminas que básicamente nos van a ayudar a entender un poquito más, pero no se preocupen, porque en el documento están todas. Entonces aquí les vamos a ver algunos ejemplos y para qué sirve. Dice, ¿cómo asociar cultivos en tu huerta? Bueno, la ancestral teoría, porque esto viene como de los ancestros, la asociación de cultivos. Y básicamente tenemos un ejemplo que dice berenjena, pimiento, tomate y albahaca.
todas plantas que se plantan y que se desarrollan en estación de verano, por supuesto. Dice, este grupo de plantas son un grupo difícil de doblegar. Se protegen de insectos y plagas, cuidan sus frutos del sol y hasta mejoran el sabor de sus compañeras. Entonces yo puedo tener un bancal, un espacio en la tierra o un grupo de maceteros donde yo voy a tener berenjena, pimiento, tomate y albahaca. Ojo, a veces cuando yo planto en la tierra voy a tener absorción de nutrientes mutua. O sea, por ejemplo, el pimiento le va a dar nutrientes a la berenjena a la albahaca y así sucesivamente. Si yo planto en macetero, por supuesto, esto no se va a dar porque voy a plantar cada planta en su macetero. Lo que se va, sí, asociación que sí se va a dar en macetero es la que tenga relación, por ejemplo, con las plagas o con la prevención de enfermedades. Pero la asociación, por ejemplo, de intercambio de nutrientes no se va a dar porque, por supuesto, las plantas van a estar delimitadas por su macetero. Entonces, ojo con eso. Si yo quiero plantar en un macetero grande todo esto, cuidado con los volúmenes, lo que vimos anteriormente. Después tenemos, por ejemplo, lechuga, poroto, remolacha, por ejemplo, acelga y repollo. Asociaciones hay muchas y cada una tiene sus características. Les voy a leer algunas. Por ejemplo, los porotos, dice, el fertilizante del huerto atrae fundamentalmente las 3 hermanas. Posee bacterias que fijan el nitrógeno en el suelo, ideal para la zanahoria, lechuga, berenjena, espinaca y acelga. Entonces, los porotos funcionan súper bien con la zanahoria, la lechuga, la berenjena, la espinaca y la acelga. Cuando asociemos, ojo con la temporada. Es importante no vayamos a asociar poroto con berenjena, por ejemplo, porque los porotos son de verano, entonces si lo asociamos en invierno no va a dar nada. Entonces ahí la acelga está todo el año, la espinaca está todo el año, la zanahoria también puede estar todo el año, la lechuga también puede estar todo el año. Entonces cuando asociemos, solo tener cuidado con la estación en la que estamos. Por ejemplo, la lechuga es una delicia para las babosas, entonces atrae plagas, la menta la protege, el poroto y la berenjena le dan nutrientes. Entonces yo pongo una lechuga, una planta de menta y una berenjena, por ejemplo, ahí tengo una asociación con una hierba, y todos estos en el fondo se ayudan. La menta previene que la lechuga se llene de plagas, el poroto le da nutrientes y así sucesivamente. Todas las frutas y las verduras tienen una asociación. Y la gran mayoría de las verduras están en el fondo en el documento que yo voy a enviarle también para que ella lo pueda subir cuando tenga un tiempito. Por ejemplo, el zapallo es un guardia del suelo. ¿Por qué? Porque básicamente tiene unas hojas grandes, entonces pobla el suelo. Dice, sus hojas grandes retienen la humedad y evitan que crezca la maleza. La sandía, el melón o el zapallo. Es lo que yo les contaba en un principio en relación al zapallo, el choclo y el poroto verde. Entonces, básicamente, cuando yo asocio es para que en el fondo las cosas se ayuden entre sí. Después tenemos, dice, zanahoria, dice, sacrifica su crecimiento y dando al tomate, pero entre el poroto y la cebolla pueden sacarla adelante. Entonces, la zanahoria le entrega nutrientes al tomate y la cebolla y el poroto, por ejemplo, le entregan nutrientes a la zanahoria. Y así todos esos crecen de manera perfecta. Entonces, yo asocio cultivos para que en el fondo crezcan de manera sana, se ayuden. Por ejemplo, dice, acelga y repollo ambas se benefician mutuamente. A veces, por ejemplo, hay cultivos que no sé, por ejemplo, la zanahoria y el tomate, por ejemplo, para especificar. La zanahoria le entrega recursos al tomate, pero el tomate no le entrega nada a la zanahoria. Entonces, hay cultivos en los que se asocian mutuamente, como en el caso de la acelga y el repollo, y hay otros cultivos en que solo se beneficia uno, como en el caso del tomate y la zanahoria. Pero en el fondo yo tengo que ir viendo y jugando qué planto y qué no planto. ¿No avanza hasta mi porfis?
al otro lado. Ahí, gracias. Ya. Tenemos esta otra imagen que básicamente nos dice con lo que tenemos que plantar cada cosa, chiquillos. Judía, se llevan bien con las acelgas, el col, ahí aparece una foto de unas arvejitas, tomate, rábano y nada. Por ejemplo, el calabacín, que es en el fondo el jabalí italiano, se lleva bien con el col, con el hinojo, con los guisantes. El pepino se lleva bien con la lechuga, con el col, con las judías, con los guisantes. El tomate con el col, la chicoria, la zanahoria, el perejil, el apio. Y abajo, esta lámina abajo dice, combínalas con plantas repelentes de insectos, como caléndula, albahaca, menta, cilantro, crisantemo. Entonces, estas láminas en el fondo nos ayudan a eso. Es solo un informativo. Les recuerdo que está el documento, pero con estas láminas igual se pueden guiar. Chiquillas, ¿dudas, preguntas con la asociación? No. Súper. Generalmente hay una norma más o menos simple, que yo se las conté al principio, que básicamente yo planto o asocio algo que dé una raíz, algo que comamos de hoja y algo que comamos de fruto. Aquí vemos la zanahoria, el repollín y el tomate. Entonces, básicamente yo asocio estos y estos se benefician entre sí. Y se llevan bien y se hacen amigos. Entonces, generalmente esa regla nos sirve para asociar. Pero yo les recomiendo descargar el material y como que mirarlo con mayor detalle. Son hartas hojas, chiquillos. Así que una tarde, chiquillos, una tarde de lectura, se ponen a leer. Ya. Dentro de la asociación... Una consulta, por ejemplo, yo tengo una higuera, igual es grande, pero está podada ahora. ¿Yo puedo plantar un tomate al lado de la higuera? Tú lo Igual decís tengo como... espacio. La Tú lo decís asociación, como... Lo que pasa es que no sabría decir esta asociación entre árboles frutales, porque uno en el fondo cuando hace una huerta, la huerta, o sea, uno no planta una higuera en una huerta, porque igual las huertas tienen espacios pequeños, sobre todo si estamos hablando de huertas urbanas. Lo que sí te puedo contar es que el tomate necesita sol, y es de verano, entonces la higuera en pleno verano va a tener hartas hojas, y abajo va a tener una sombra exquisita. Cuando hay 30 grados, tú te pones abajo de tu higuera y eres feliz, me imagino. Sí, es que ahora como tuvimos que ampliarnos, íbamos a sacar la higuera, pero hay que traer como a alguien para que la saque, así que se quedó y sigue saliendo hojita, pero igual hay un espacio, que yo quería hacer una huerta ahí, que antes me pasaba, como había más espacio, yo plantaba cosas y se morían, y me decían que a lo mejor era como que la higuera se absorbía como todos los nutrientes y todo, como era un árbol, pero como hay un espacio, yo quería hacer una huertita ahí, pero era sí, como, y ahora llega todo el sol porque no está frondoso, porque está cortado, pero igual empezaron a hacer sus ramitas. Así pero es que ahora no podéis plantar tomates por la estación, porque se te van a llegar. No, ahora no, pero me refiero como para más adelante. Si es que le llega harto sol al espacio, perfectamente, yo no veo que habría ningún problema. Pero si no le llega sol, mucho sol al espacio, los tomates son mayoritariamente un fruto que necesita sol para desarrollarse. Igual se puede desarrollar a la sombra, pero el sabor es distinto, el color es distinto, como que al sol es mucho más rico. Pero inténtalo, mira, pruébalo, planta unas plantas de tomate, tampoco muchas, pero inténtalo, planta algunas y ve cómo se da. Si esto es así, al final, es ir intentando caso a caso, porque cada uno tiene como un espacio diferente, entonces como que uno tampoco sabe cómo se van a comportar todas las plantas en todos los espacios. Entonces, pues, yo te aconsejo que lo pruebes y veas cómo se da. Ya, Nati, gracias. Ya. Dentro de la asociación de cultivos hay otro ítem que es súper importante, que básicamente es la rotación de cultivos. Y tiene relación con que a veces, por ejemplo, plantamos en el mismo espacio siempre la misma planta. Me explico. Tenemos una maceta ahí y le plantamos un tomate. Como se dio bien el tomate, se dio lindo, creció, todo. Después se seca el tomate, dejamos la maceta ahí, viene septiembre y volvemos a plantar un tomate.
Y a lo mejor el tomate no necesariamente se nos va a dar tan bien. ¿Por qué razón? Porque al ser una planta de tomate siempre va a requerir los mismos nutrientes. Y esa tierra ya está pobre de ese nutriente. Entonces, para no abonar a veces, para no echar un suplemento, nosotros rotamos los cultivos. Entonces, si en esa tierra plantamos tomate, por ejemplo, ahora vamos a plantar una arveja, como lo muestra el dibujo. Básicamente, el monito que vemos abajo, el tomate feliz, al lado vemos una abeja feliz, están todos felices, sospechosos. Pero en fin, entonces vamos plantando nosotros en diferentes cosas. Y eso básicamente va haciendo un equilibrio en los nutrientes de nuestra tierra. Porque, por ejemplo, el poroto, los guisantes, las leguminosas en general tienen la virtud de fijar nitrógeno en el suelo. Entonces, yo planto una leguminosa, se acaba la temporada de la leguminosa y esa tierra que me dejó esa leguminosa es muy rica en nitrógeno, perdón, se me había ido el nombre. Entonces, si planto otra cosa, se va a absorber ese nitrógeno y así sucesivamente. Para eso me sirve la rotación de cultivos, no siempre plantar donde mismo las mismas cosas. Lo que yo hago es abonar mi tierra. Cada 2 temporadas le echo guanito de mis gallinas. Mi madre tiene gallinas y antes teníamos una oveja y también tuvimos una chancha, hemos tenido tanto animal. Pero ahora solo gracias al Espíritu Santo solo tiene gallina y mis 2 hermanos. Entonces saco el guano de las gallinas y lo incorporo a la huerta. Entonces cada 6 meses yo abono mi huerta con guano gallina. Entonces no hago mucha rotación de cultivo. Pregunta, ¿y Sí. si pasa la temporada y yo mezclo las tierras con otras, las revuelvo y las vuelvo a echar a las macetas, con otras plantas que tenían otras macetas? ¿Ya? ¿Se puede hacer eso? ¿Mezclar las tierras después que ya las ocupas? Sí, perfectamente. Perfectamente. Airean la tierra, le quitan los gusanos, sí tiene una virtud, o sea, le quitan si debe tener cierto, por ejemplo, parásitos o alguna bacteria, se mueren también porque a muchas no les gusta el aire. Sí, funciona perfecto. Dar vuelta a nuestras macetas cada cierto tiempo y airear la tierra. Funciona perfecto. Gracias. Tami, ¿me avanza, porfis? Gracias, ya. Aquí tenemos, esta es una imagen un poquito quizás más técnica. Las plantas, en el fondo, al igual que nosotros y los animales y todas las cosas, tienen una clasificación superior y se agrupan por grupos, valga el uso redundante de la palabra. Entonces tenemos, por ejemplo, el grupo de las leguminosas, que básicamente son las que conocemos como legumbres. Bueno, y tienen varias más. Como por ejemplo la arveja, chiquillos, las habas, los porotitos, los garbanzos, las lentejas, ¿qué más hay otra leguminosa que comemos visualmente? Bueno, me ayudan si se me queda alguna, pero son las legumbres, básicamente. Entonces, en un suelo que plantamos legumbres, después debiéramos de plantar una que dice ahí que se llaman crucíferas. Y como lo vemos ahí, es un brócoli. Se parece al brócoli la coliflor, se parece al brócoli el cali. Entonces, esos son de la misma familia. Después tenemos las compuestas, que son básicamente repollos, hojas verdes, toda la gama de hojas verdes, toda la gama de lechuguitas. Después tenemos las que son de raíces, que básicamente son las liliáceas y las umbelíferas. Llámese comúnmente zanahoria, beterraga, rábano, nabos, cebollas de verdeo, ajos, cebollines y todas esas que se parecen. Después solanáceas parecidas a los tomates, pimentones, ajíes, tomate, por supuesto, toda la gama de tomate, cherry, pera, toda la gama de tomate, toda la gama de pimentones, toda la gama de ajíes. Y por último tenemos las gramíneas, que básicamente son el choclo, las que nosotros comemos, porque igual hay muchas más. Por ejemplo, la cebada, por ejemplo, es gramínea, el arroz es una gramínea, y así sucesivamente. Pero nosotros, nadie tiene un huerto de arroz en su casa. Para eso tenemos los chinos.
Entonces, básicamente, esa debiera ser una rotación de cultivos, así como súper técnica de profesional. Profesor, ¿es necesario rotar así? No tengo idea, porque yo no lo he hecho. De manera personal, yo no lo he hecho. Pero, si a los chiquillos se les ocurrió esto, yo creo que es por algo. Entonces, si alguien quiere rotar así, yo dejo la lámina, por supuesto, y entrego la información. Pero a criterio de ustedes. Chiquillas, dudas, preguntas, consultas. Nos quedan 3 laminitas. Ya son las 11, que se ha pasado rápido la clase. ¿Tienen dudas, preguntas, consultas? Pare que no. Gracias, Tami. Ya, tenemos esta imagen. Aquí tenemos algunos que son, yo siempre le pongo como varios de interés, pero aquí no le puse nada. Pero básicamente son varios de interés. Y yo encuentro que en el fondo estas cosas nos ayudan a la huerta. Básicamente tenemos hierbas y flores para sembrar en el huerto y jardín que atraen a los polinizadores. Los polinizadores son estos bichos amorosos, digo bichos porque generalmente son mariposas, abejas, abejorros, también tenemos colibrí que polinizan, también tenemos murciélagos que polinizan. Estos chiquillos en el fondo polinizan sin querer. Ellos no es que nacieron en la vida para polinizar, no es que vinieron al mundo con esa misión, yo soy polinizador, no. Ellos polinizan como una acción secundaria. Ellos se mueven entre las plantas para obtener el néctar que tienen las plantas. Y cuando ellos ingresan a la flor, llenan sus cuerpecitos de polen. Después van a otra flor a buscar el néctar y allá intercambian polen con, en el fondo, la otra flor, la otra flor, la otra flor y así sucesivamente. Entonces, ellos en el fondo polinizan como una acción secundaria. Y aquí le vamos a hacer la pregunta al millón. Ustedes siempre me preguntan a mí, yo le voy a preguntar a usted. ¿Alguien sabe qué es el polen? Cri, cri. Solo sé que está en las flores. Muy bien, ya. Sí. ¿Sabe que están las flores? ¿Qué más? ¿Quién más sabe lo que es el polen? El polen es el polvo que está en las flores y las abejitas se encargan de absorberla y o sea, sacan el juguito de las plantas, digamos, y en sus patitas cuando se posan, este polen lo traslada de un lugar a otro y es por eso que de repente encontramos distintas variedades de flores en lugares donde no habían. ¿Puede ser algo así? Sí, también. También puede ser algo así, sí. Ustedes saben que si nosotros no tuviéramos abejas, la vida en el fondo de la tierra duraría súper poco. Y básicamente porque las abejas hacen una pega importantísima, que básicamente se trata de polinizar. Y uno dice, no, si las abejas son súper importantes porque polinizan. Y en el fondo, ¿qué es el polen? ¡Ay, ya! El polen básicamente son, a ver, ¿cómo explicarlo para que sea simple de comprender? A ver, nosotros los humanos nos reproducimos obviamente mediante cría viva y el hombre y la mujer aportan diferentes células para esa reproducción. Bueno, el polen es esa célula reproductiva que se traspasa de una flor a otra. Y la flor receptora recibe esa semilla, esa hormona en el fondo y genera la semilla. Entonces, el polen es eso, es una hormona reproductiva para que la flor receptora lo tome y genere una semilla. Entonces, como alguien dijo por ahí, y habían flores donde no habían. Exacto. Se genera una semilla, se arma todo el proceso de donde cae la semilla al suelo, después la semilla recibe humedad, brota y genera otra planta.
pero básicamente el polen es eso, es lo que el intercambio de células, llamémoslas masculina y femenina para que sea un poco más comprensible, pero no necesariamente son masculinas o femeninas, entonces se genera esta semilla. Y es básicamente, se arma el proceso evolutivo de la planta, que es lo que nosotros queremos, porque nosotros queremos comer tomate a finales de enero. No queremos nosotros tener ahí una planta sin ni un tomate. Entonces, para que se genere ese tomatito rojito, jugosito, que usted lo parte y aparecen esas semillitas, necesitamos que esa planta previamente se polinice. Y aquí, tiempo atrás, no me acuerdo si fue en esta sección o en la tarde, chiquillos, perdónenme si es que se me confunden, tuvimos una charla entre todos, por supuesto, de las diferentes semillas entre definición de transgénica y definición de híbrida. No me acuerdo si fue aquí o fue en la No. tarde. Acá No, no. no falta. Ya, fue en la tarde, entonces les comento para que sepan. Yo hablé de las semillas transgénicas y también una persona, al igual que ustedes, como me hacen las preguntas y todo, habló de las semillas híbridas. Entonces, ¿qué es una semilla híbrida? Es básicamente cuando yo tengo dos grupos de semillas distintas, viene una abejita y me poliniza una semilla. O sea, saca polen de una planta y se la lleva a la otra. La semilla que se va a generar es una semilla híbrida, porque viene de dos padres que son diferentes. Es como, por ejemplo, no sé, cuando se cruza un perro pastor alemán y un perro, no sé, soy nula para la raza de perro, pero un San Bernardo, por decir. Se va a generar un perrito que es híbrido, que no es ni pastor alemán ni San Bernardo. ¿Qué pasa con una semilla transgénica? Es una semilla que ha sido modificada genéticamente, que no es una modificación natural como en el caso de las semillas híbridas. Y esta es una historia que yo siempre cuento, que es la historia del tomate larga vida. No sé si ustedes han visto en esta época, sobre todo los tomates que vienen del norte, que son de Arica generalmente. Ustedes parten el tomate y el tomate de adentro trae un tallo duro, que es como blanco. No sé si lo han visto. Sí. Ya, precisamente, ¿saben por qué ese tallo es así? No es natural. ¿No? Ya. ¿Mm? Bueno, se supone que las variedades antiguas de tomates tenían mala post cosecha, ¿no es cierto? Por ende, Sí, se empezaron a crear todos estos híbridos para que se mantengan más para los traslados, ¿o no? ¿Tengo exacto. entendido que es así? Súper. Sí. Sí. Ese tomate se trabajó genéticamente para que el tallo fuese como más rígido, para que soportara el traslado desde Arica hacia acá, porque al principio los tomates llegaban molidos. Llegaba salsa de tomate sin envasar. No duraban nada. Entonces se modificó ese aspecto del tomate para que los tallos se endurecieran y llegara un tomate más o menos fuerte que el que nosotros compramos hoy día, porque todos en la feria agarramos el tomate y lo apretamos, y si el tomate es blando nadie lo compra. Todos queremos un tomate durito. Entonces ahí hay una modificación genética. Se alteró el patrón genético del tomate para que mutara esa característica. Entonces, pero las semillas híbridas son completamente diferentes. Y lo cuento porque se gestó en ese momento en la clase una como, no quiero un debate, porque ahora está de moda la palabra debate, se gestó un debate sobre eso. Entonces, por eso se los comento a ustedes. Básicamente, eso es el polen. Vuelvo a mi PPT, me fui por la rama, no me encanta. Vuelvo a mi presentación de Power y aquí tenemos plantas que atraen esos polinizadores. Entre más polinizadores tengamos en nuestra huerta, mejor van a ser nuestros frutitos. Y ojalá que el vecino también tenga una huerta y el de más allá también tenga una huerta. Por eso es importante la red que se genere. Porque así los polinizadores van para allá, me traen polen del otro lado. Entonces ese polen trae una información genética diferente y mi planta se hace más fuerte, y eso se conoce como variabilidad genética, que es otro punto, pero en el fondo, por eso yo les cuento la raíz, por eso es beneficioso que ojalá todos los vecinos tengan huertas y nuestras abejitas corran de allá para acá, de aquí para allá, para que nuestras Dani, plantas sean más fuertes y más resistentes. Cuénteme. ¿qué pasa si no me llegaran estos polinizadores, la abejita, la mariposa, se pueden ellos igual crecer de mejor forma o no tan así?
¿Qué pasa si no? Sí, Por ejemplo, tú tenías tomate adentro de tu huerta, ¿cierto? claro. Pero Sí, igual te adentro del crecieron tus invernadero. tomates, o te van a crecer así no rojita, tan jugosita, o No, igual sí, igual crecen y se va a generar una semilla y todo. Igual va a crecer, se va a generar un tomate, una semilla y todo. Pero genéticamente mi tomate, por decir así, va a ser más pobre. Es como que, mira, te lo voy a explicar súper simple. Tú y tu hermano, por ejemplo, tienen un hijo. Y, por ejemplo, a ti te da alergia al chocolate y a tu hermano obviamente también le va a dar alergia al chocolate. Entonces tu hijo también va a tener alergia al chocolate, porque ambos padres tienen alergia al chocolate. Si yo, por ejemplo, tengo un hijo, por ejemplo, si tú tenías un hijo, no sé, con el vecino, estoy suponiendo, tú serías alérgica al chocolate y tu hijo y el vecino no es alérgico al chocolate. Entonces tu hijo puede que no salga alérgico al chocolate. La polinización básicamente nos sirve para eso, para que nuestra semilla que se genera a través del fruto, en este caso del tomate, sea más fuerte. Básicamente es eso. Y tenga en el fondo, por ejemplo, los pulgones se la coman menos, por decir así, no sé, pues la arañita sea más resistente a la arañita, tolere, por ejemplo, un suelo más pobre, dependiendo en el fondo de las características que trae el agente polen. No sé si me explico. Ya. Sí, sí. Sí, entiendo. O sea, obviamente es mucho mejor que lleguen la abejita y hagan el tema de la polinización, pero igual ellas se hacen solas, pero van a ser, como por decirlo, más débil, una cosa así. Claro, un poquito más débil, nada más. Pero como al otro año, por ejemplo, uno va a comprar semillas, como que igual las semillas transgénicas, retomo el término, vienen así como un poco tratadas para que igual te dé un tomate precioso y perfecto. Pero, por ejemplo, si tú guardas semillas ahora y pasan generaciones y generaciones, por ejemplo, en 200 años más, no sé, tú, no sé cómo sería ese parentesco, planta tus mismas semillas que tú pasaste de generación en generación, esa semilla va a ser diferente a las semillas que hay en el otro entorno. Entonces puede que el otro entorno la semilla sea más fuerte y la tuya sea más débil, por ende la tuya se va a morir. Eso se llama, bueno, esas como son como en el fondo las leyes de la genética. Pero es en el fondo un poquito eso. A mí me encanta ese tema, por eso como que me gusta, pero es algo personal. Pero igual se va a dar un tomate precioso, así que no sientas miedo. Ya. Tenemos estas hierbas que nos ayudan a traer los diferentes polinizadores al huerto. Estas hierbas atraen polinizadores pequeños, chiquillos. No va a llegar de estos pajaritos preciosos, tornasoles, se me olvidó el nombre. Si alguien me puede ayudar. Colibrí a la huerta. Entonces, tomillo, cilantro, salvia, lavanda, hinojo, azafrán, borraja, ranúnculos, amapola, caléndula, malva, áster, girasol, chía, romero. Dependiendo de estación del año van a ser las flores que yo tenga, pero en el fondo nos ayudan a esto. Después tenemos los beneficios de las hierbas. Y porque a veces a mí alguien me pregunta, oiga, profe, ¿para qué sirve la hierbabuena? Y yo en realidad, también me avancé, porfa, perdón, me avancé sola. Ahí, gracias. Alguien me decía, profe, ¿para qué sirve la hierbabuena? Y yo le decía, sabéis que no tengo idea, pero hazte un mojito y ahí lo google. En realidad no tenía idea para qué servía. Y algún día dije, mínimo que en una presentación de PowerPoint salgan más o menos para qué sirve la hierba. Entonces busqué en internet y encontré esta imagen, que me gustó. Entonces básicamente sirve, hay algunas hierbitas, por supuesto, básicamente las más usadas en nuestro jardín. ¿Y para qué lo que sirven? Aparte de para darle sabor a la ensalada. Por ejemplo, el perejil es rico en hierro y es diurético. El romero, por ejemplo, es digestivo y antiviral. El cebollino es digestivo e hipotensor. El tomillo, por ejemplo, dice es expectorante y antibacteriano. El laurel dice antiinflamatorio y digestivo. O sea que si tenemos la guatita así como hinchadita, nos tomamos una agüita de laurel. El orégano así. Y cada una de las hierbitas tiene una característica. Yo puse aquí como las más significativas. Ya. Gracias, Tami. Por último, de esta presentación de Power, que teníamos que verla la clase pasada, chiquillos, así que estamos atrasados en los contenidos, les cuento. Da igual que como las profes de colegio, uno siempre, no sé por qué, pero en el colegio siempre había atrasado los contenidos. Ya, aquí igual. Tenemos el repelente para gatos. Yo sé que tuvimos hartos problemas de gato en todas las secciones, o sea, como que el gatito del vecino, que el gatito se viene para acá y que...
encontré este repelente. Yo no sé qué tanto repetirá el gato con esa figura que sale ahí abajo, porque el gato yo lo veo feliz de la vida. Yo no tengo gato chiquillo, así que no lo he probado nunca. No sé si funcione o no funcione. Pero se los presento. Tiene esencia de lavanda, canela, romero, vinagre, agua y aceite de naranja. Me da la impresión que los gatos odian los olores, porque debe ser bastante fuerte el repelente. Y ahí está la receta de cómo se realiza el repelente. No se las voy a leer porque en el fondo ahí cada uno, el que tenga gatitos, lo hará. No sé si funcionará, les reitero, no sé yo qué tan bueno será el repelente o qué tan malo, pero encontré esta receta y por supuesto se las quise compartir. Dudas, preguntas, consultas. Mientras me pongo los zapatos para cambiarme de escena. Los escucho. Yo quería preguntar, una vez yo sembré un poroto. Ya. Y siempre se lo comí el zorzal. Nunca coseché ningún poroto. Ya. ¿Cuál es la pregunta es qué pasó? ¿Cómo he hecho el zorzal? Para que me pueda cultivar poroto. Ah, pucha, tenía que haberme dicho, yo habría buscado recetas para los zorzales también. No sé, pero mira, hay un problema súper grande con los zorzales que pasa en los cultivos de fruta, sobre todo los de cereza. Los zorzales son muy desgraciados, a mí me encantan, los encuentro preciosos, pero son desgraciados los cretinos porque tienen la virtud de, en el fondo, comerse las cerezas cuando están como a punto de madurar. Entonces los tipejos, que son los que producen las cerezas, no pueden en el fondo cosechar. Entonces ahí hay un tema importante. ¿Qué hacen ahora? Enmayan, ponen malla. Igual es como carito, sí, porque enmayar una cantidad, Sí, pues el zorzal enmayar una cantidad importante. Se come el maqui, como dices tú, se come la cereza, y yo nunca coseché lo que es un poroto del que, la rama que sembré, encima eran esos porotos antiguos. No, y ten por seguro que tampoco hay a cosechar. Pero no sé en el fondo qué podría hacer. Yo sé que ellos vienen y toman sus cultivos y los cierran, por decir así. También, como acabo de mirar el chat y alguien puso que les ponen CD para ahuyentar. Sí, yo también lo he visto y lo hice en mi huerta. Yo cambié mi huerta, estaba antes en otro lado y ahora la cambié a un sector al fondo de la casa de mi mami. Al fondo, ahí era tierra de nadie y resulta que puse los CD y funcionó súper bien. Pues los pájaros no me comieron muchas cosas. Lo que sí, los conejos me comieron más cosas, pero después les puse una malla, porque esto es así. ¿Quién es más fuerte? Y yo le gané, porque igual coseché. Pero pruébelo con CD, puede funcionar. Te pone como una tirita de CD y esto es como que el sol refleja. Gracias. Y a los chiquillos no les gusta mucho. Ya, continúo. ¿Dudas, preguntas, consultas o pasamos a la clase de hoy? Yo, profe, Ya, ¿qué no usted? lo que pasa es que justo se me acabó la batería cuando estaba hablando de los gatos y me logré conectar recién. Ya. ¿Y qué quiere que le cuente? Lo que pasa es que yo puse una receta que era para ahuyentar los gatos, Ya. pero yo no me la sé porque yo no tengo gato, entonces como que no tengo ese problema. Yo lo puse en el fondo pensando en ustedes, porque yo también Ok. pienso en ustedes. Ya. No, chicos, pero mira, está en la Yo te la presentación de mando. Power. ¿Ya? Mira, está en la presentación de Power y perfectamente puede bajar la presentación de Power de internet. Y ahí Ya, tiene súper. toda la información. Tami, Ya, es cierto que espérame, déjame corroborar. Tami, las presentaciones de Power están como en la plataforma. Sí, todo de acuerdo del día que se van enviando, las voy subiendo cuando termine la clase. Ya, o sea, esta ya está en la plataforma, porque como era parte de la clase pasada, por eso le pregunto. Sí, debería Ya. estar en la clase anterior. Muchas gracias. Ya, ahí tiene, ¿ve? La plataforma sube y baja la... Voy a tomar un té, chiquilla, porque estoy muerta de frío. En la plataforma baja la presentación y ahí funciona, y ahí encuentra la receta para los gatitos. No te la cuento así porque en realidad no me la sé. ¿Para qué te voy a mentir?
Súper. Loca, gracias. Ya. Natalia, envíe la foto recién al WhatsApp porque yo les voy tomando fotos a las diapos que vas presentando. Así que Ya. para que la compañera la vea ahí. Súper, gracias. Ahí tenéis la fotito. Chiquillos, tratemos de... acuérdense que no se olviden que pueden ustedes descargar las clases para que no estén entre escribiendo, sacando fotos, tomando apuntes y todo. No sientan que en el fondo, si no la ven ahí, no la van a tener. Acuérdense que pueden ir descargando las presentaciones de Power y yo les voy a ir subiendo cositas en relación a lo que vamos, a lo que amerita en el fondo como levante de algún documento. Ya, pasamos a la clase de hoy. Voy a poner mi camarita. Ay, tengo más frío. Está sentada en mi cama. Se me olvidó prender la estufa. ¿Qué? Me estoy haciendo una chimenea para tener aquí. No la he terminado todavía, está en proceso. Un poquito más arriba. ¡Ay! Menos mal que mi teléfono resistió. Si en algún momento de la transmisión me voy, saben que fue causa del golpe del teléfono. Vamos a trabajar hoy día huerto vertical. No sé si lo alcanzaremos a trabajar en este poco espacio. Me refiero en el sentido de que tenemos un poquito de tiempo porque como quise repasar, en el fondo quise retomar la presentación anterior. Por eso les digo que vamos a atrasar con los contenidos. Porque en este momento nosotros deberíamos de estar plantando nuestro huerto vertical y vamos a empezar recién así. Pero en algún momento ya las voy a hacer correr, así que ahí vamos a ver. Hoy día vamos a generar el módulo de huerto vertical. No sé si lo vamos a alcanzar a plantar, chiquillas, pero si no, chiquillos, si no lo retomamos en algún momento que retomemos la clase online. No sé en el fondo cómo vamos a estar estos días con la clase, si vamos a tener presencial o si no, pero ahí yo retomo el huerto vertical desde donde lo dejemos. Así que no se preocupen por si no alcanzamos a terminar hoy. ¿Me ayudan con la vista? ¿También se ve bien la mesa? Se ve bien, me están diciendo que está muy linda. Ah, ya, gracias. Ay, mi mamá pinta, mi mamá pinta flores, pues esta es una mesa que mi hermano me regaló esta como rodaja y mi mamá pinta. Y a mí me encanta el fondo. Siempre le digo a mi mamá que me pinte cosas. Me pinta hasta la zapatilla. Y ella pinta flores, pinta súper bonita. Por eso esta es mi mesa bonita. Pero gracias, chicos. Después les voy a mostrar mi proyecto chimenea cuando esté terminado. Retomo, hoy día vamos a trabajar el huerto vertical. Y para eso vamos a requerir algunas telas. Yo tengo aquí unos pañolenses. Al principio recomiendo alguna tela que sea un poquito más rígida. Chiquillo, ¿alguien tiene el micrófono activado? Le digo que lo desactive, por favor, para que no se nos mezclen los audios. Y cuando quieran hacerme las preguntas, por supuesto, lo levantan, ningún problema. Ya, entonces, al principio les comento que sería ideal que cuando empezáramos a hacer nuestro trabajo de huerto vertical, lo hiciéramos en una tela más bien rígida. Dícese de jeans, tela de cortina, algún cotelé, alguna tela rígida. Al principio no recomiendo una tela muy liviana, como el pañolense, porque es más difícil darle estructura. Pero después que ustedes agarren la técnica, pueden usar cualquier tela. Pero al inicio recomiendo alguna tela rígida, como las mencionadas anteriormente. Esto es bastante simple, lo pueden hacer con máquina de coser, como lo hago yo, y también lo pueden hacer con corchetera. Ahí ya entra a tallar, por supuesto, el criterio de cada uno o para lo que tenga más habilidades. También se puede coser a mano, también se puede bordar, también se puede hacer de esa manera.
pero yo personalmente lo hago a máquina porque me es mucho más fácil. Entonces, voy a requerir un pedazo de tela, que en este caso voy a usar este como pequeñito. Voy a requerir plástico, que lo tengo acá, un pedazo. Siempre voy a requerir plástico. Ojo, el huerto vertical yo no lo puedo hacer sin plástico chiquito, por ningún motivo. Siempre con el plástico en la parte de atrás. Y voy a requerir otro pedazo de tela para hacer los bolsillos. Entonces, es súper fácil. No piensen que es difícil. Y se hace un bolsillo y listo. A ver qué se me va. No, eso. Solo, recuerden, siempre plástico. No puedo hacer un huerto vertical si no tengo plástico. Use la tela que use. Dígame. ¿Algún plástico especial, grosor o algo? No, cualquiera. Hasta, por ejemplo, una vez una señora ocuparon plástico de envase de fideo. Plástico de vaso, de bolsa de basura. Por ejemplo, yo compré un colchón hace harto tiempo atrás, ya, no como 2 meses atrás. Dije yo, voy a cambiar mi pieza, voy a remodelar la pieza, que esto todavía no termino, pero ya está pintado, por lo menos. Y compré un colchón. Y ahí venía este plástico, era como el embalaje del colchón. Entonces podemos usar cualquier plástico. Lo único que hay que tener cuidado es que si el plástico es de bolsas biodegradables. Porque ahora hartas bolsas vienen con ese plástico. Entonces pasa que este plástico al estar en contacto con la humedad se degrada. Entonces cuidado con eso. Es lo único. Pero puede usarse cualquier plástico. Entonces, acá tenemos nuestro plástico. Yo lo voy a dejar un ratito aparte por mientras corto. Ya. Este va a ser la base de mi jardín vertical. Y ya aquí arriba es donde yo voy a posicionar los bolsillitos de mi jardín vertical. Y los voy a hacer amarillos. Porque simplemente a mí se me ocurrió hacerlo amarillo. En realidad es como una norma de colores, para que se vea como más colores. Y lo voy a cortar. Tenía una wincha, pero por supuesto solo Dios sabe dónde está. Y yo soy tan ordenada. Ay, perdón, me dio un estornudo. Ya. Voy a cortar un bolsillo. Las medidas, yo usualmente doy las medidas, pero son referenciales. Las medidas que yo hago son completamente diferentes a las que hacen ustedes. ¿Por qué razón? Porque por los espacios. Mi huerto, en el fondo, el que yo le hago a ustedes es un huerto como pequeñito de prueba. Entonces, usualmente lo hago pequeño. Pero si ustedes quieren hacer uno más grande, porque su espacio es para uno más grande, perfectamente no hay problema. Solo amplían, en el fondo solo lo hacen en relación al espacio al que ustedes van a intervenir. Yo lo hago de manera referencial. Espérenme un minuto, voy a ver si encuentro una hucha. Parecido hay. Ya, aquí encontré una wincha. Ya. Les voy a contar que mi parte de abajo tiene 45 por 39, más o menos. Eso tiene mi parte de abajo. Y mi bolsillo va a tener 46 por 20 de alto. En este espacio yo voy a hacer 2 bolsillos. Voy a hacer uno aquí y uno aquí con esta misma tirita amarilla. Ustedes después lo van a ir viendo cómo se va a realizar. Ya. Parto contándoles entonces que corté 2 rectángulos, o este abajo es casi cuadrado, pero rectángulos. Y lo que voy a hacer es que voy a forrar el amarillo con plástico. Con mi plastiquito.
Yo voy a usar en estos momentos plástico transparente por dos razones. La primera es porque tengo este, y la segunda es porque así no me altera el color de la tela. Dado que mi tela es como de color importante, si le pusiera, chiquillos, por ejemplo, plástico negro, en el fondo se veía como que me oscurecería la tela. Lo otro, cuando cortamos y cuando trabajamos con el plástico, siempre cortar el plástico un poquito más grande que la tela, porque la tela cede a veces y el plástico no. Entonces, la tela va a ceder y nos va a quedar chico el plástico y vamos a tener que entrar a descoser. Estrictamente prohibido descoser, porque se hacen hoyitos. Porque cuando yo descoso se hacen hoyitos y en el fondo me genera una filtración del plástico. Así que tratemos de coser con seguridad y no descoser. Ya. Voy a tomar mi plástico con mi telita y la voy a coser aquí arribita. Ahí. Solo una costurita. Solo una costurita. Entonces me vengo a la máquina de coser. Había cortado el hilo abajo. Natalia, dígame. Hay una alumna que está preguntando cuánto dura la tela al sol y ¿Ya? yo quiero saber que hay una lona que tiene filtro UV y esas duran un montón. Así que las venden, tiene que decir lona con filtro UV y esas duran un montón porque yo tengo hice unas terrazas, funda de terraza y duran mucho, mucho tiempo. Así que les recomiendo esa también, como dato. Súper buen dato. ¿Cuánto dura la tela al sol? No lo sé, porque dependen directamente de la tela. Pues hay telas que duran mucho más que otras, por supuesto. Además, yo tampoco he tenido así como mucho tiempo cuartos verticales al sol, entonces con sabiduría no sabría decirle cuánto. Pero, como nos dijo la compañera, hay unas telas que tienen filtro UV, que esas sí pueden durar un montón. Lo otro que yo pienso que las telas rígidas debieran durar mucho más, como por ejemplo los jeans, el blue jean, debiera durar mucho más que, por ejemplo, no sé, una tela de sábana, por decir así, solo porque es más grueso. Pero yo creo que perfectamente unas 3 temporadas, 4 temporadas debiera durar. Lo que sí es que se va a desteñir, porque a mí me ha pasado que se desteñe obviamente. Ya chiquillos, tengo cosido. Ahí se ve la costurita, por el otro lado también se ve. Tengo cosido y lo que hago es cortar los excedentes de plástico, porque ya la tela en el fondo ya se expandió. Entonces corto los excedentes de plástico para que en el fondo tenga un mejor terminado. Doy vuelta, me va a quedar así. Doy vuelta. Y básicamente fijo. De aquí me voy a ayudar de unos alfileres. Yo sé que yo dije que no se podía, en el fondo, perforar, que no se podía descoser, así que me van a decir, ¿y por qué no pones alfileres? Pero necesito de alguna forma que se firme al principio. Entonces, por eso le voy a poner unos alfileritos. Y al final, que si yo descoso, hago tira todo el plástico. En cambio, aquí unos alfileritos solo son unos hoyitos nomás, unos hoyitos pequeños. ¿Puedo dar un dato de donde comprar telas baratas acá en San Bernardo? La mayoría de la gente conoce el Muricilla, ahora que está abierto de lunes a viernes. Ahí tenemos, viste, un dato bueno, gracias. Yo le daría dato donde comprar el lámpara, pero nadie va a venir a comprar para acá, pues sí, es súper lejos.
Así que qué bueno, chiquillas, si alguien tiene datos de algo que quiera compartir, por supuesto no hay problema en que haya encontrado un buen vivero, algún dato de cualquier índole, hasta de utilidad pública, por ejemplo, no sé, por dónde está barato los materiales de construcción que están acá. Ay, estoy muerta, ya. Me queda algo así. El plástico por detrás y la tela amarilla por delante. Retomo mi cuadradito o rectangulito, en este caso. Y lo que voy a hacer es que voy a ponerlo, voy a aprovechar de doblar, de cortar, chiquilla, al tiro el excedente de abajo. Se me había olvidado. Tomo mi amarillito y le voy a hacer un pequeño doble para que se vea más bonito. Estas cosas las hacemos solo para que tenga un mejor terminado el trabajo. Y lo voy a poner alejado de las esquinas. No lo voy a poner nunca tan cerca de la esquina. La primera razón es porque tengo que forrar la parte de abajo todavía. Tengo que forrar el paño Lesi que está abajo. Y la otra razón es porque después si yo necesito sujetar, darle una mejor sujeción, las esquinas, los contornos me sirven para eso. Me voy a ayudar con alfileres. Y les comento que yo lo dejé a 5 centímetros de la orilla del costado y más o menos 6,5 de abajo. Entonces, voy a coser en este extremo y lo mismo voy a hacer en el otro extremo. Si se dan cuenta, yo tengo uno más, en el fondo el amarillo es mucho más largo que el naranja. ¿Por qué razón? Porque a mí en la parte amarilla, en los bolsillitos que yo genere aquí, tiene que quedarme un espacio para plantar. Entonces, lo que yo hago es que doblo aquí, esto lo levanto y lo muevo a la esquina. Le doy más o menos los mismos centímetros para que se vea visualmente equilibrado. Si yo lo quiero dejar un extremo, por supuesto, a cada uno. Si yo lo quiero dejar pegado a una orilla, también eso es diseño de cada uno. Yo les doy mis recomendaciones, pero por supuesto ustedes ven lo que les gusta más. Y nos queda algo así. Básicamente nos queda la tela naranja abajo y el amarillo nos queda así, como con volumen. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a coser un extremo y voy a coser con mi maquinita el otro extremo. Este bolsillo que yo les voy a enseñar a hacer es para 2 compartimentos. También puede ser para uno o asimismo pueden hacer para muchos. Solo van haciendo en el fondo que sea más larga la tela. O bien la van añadiendo ustedes. ¿Alguien tiene dudas, preguntas en relación a esta confección hasta el momento? Parece que no. Continúo. Yo creo que hoy día, por hora, vamos a alcanzar a dejar terminado el módulo. Yo creo que vamos a tener que hacer la plantación en la próxima clase. Cuando yo coso, siempre rematar bien arriba y abajo en los extremos, porque es ahí donde mayoritariamente va a ser toda la fuerza. Entonces, siempre tener el cuidado de rematar bien esos espacios. El de arriba y el de abajo. Me cambio de lado, hago el otro lado.
Y como les comenté, siempre rematar, ¿dónde dejé la tijera? Aquí. Rematar en el fondo de buena manera a ambos extremos. Ya. Tengo casi listo mi jardín vertical, casi listo. Es súper rápido, chiquillos, chiquillas. No crean que es lento o es difícil. Ya. Voy a sacar los alfileres porque ya los ocupé. Y lo que voy a hacer ahora es más o menos marcar las mitades. Lo tomo ahí y voy a marcar la mitad de mi tela de abajo. Le voy a poner un alfiler y asimismo voy a marcar la mitad de mi tela amarilla, que es ese que está ahí. Entonces, este punto, lo que hago de mitad es bajarlo hasta donde está el alfiler. Y le pongo un alfiler que me lo sujete. Me va a quedar así. En el fondo esto va colgadito así. Me va a quedar así. ¿Qué hago yo? Voy a mandar una costura aquí. Entonces ahí genero la división para los dos espacios. Y dejo, por supuesto, mitad y mitad, porque en el fondo necesito que tengan un espacio similar. Porque voy a plantar alguna hierba o una lechuguita o algo que se tolere en este espacio. Y aquí le hago hacia ya estaría casi listo. Para el módulo nos falta solo una costura y después plastificar por debajo. Me queda esta guayita aquí y esta otra acá. En el fondo aquí voy a poner una plantita, que voy a poner la otra plantita. Pero me falta hacer el fondo. La parte que vamos a hacer ahora. ¿Qué hago yo? Es que básicamente genero una tablita para un lado. Me ayudo con un alfiler. Y genero otra tablita para el otro lado. Y ahí ordeno el sobrante. Chicos, les recuerdo que si van teniendo dudas, consultas, me las vayan haciendo al tiro, para que yo pueda ir repasando los pasos, porque después cuando esté hecho, es más difícil repasar los pasos. Así que si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, me la va haciendo al tiro. Lo mismo hago con este espacio para acá. Una tablita hacia un lado. Y el otro sobrante hacia el otro lado. Y le pongo el alfilerito respectivo para que no se mueva. ¿Qué hago ahora? Una costura recta aquí abajo y me va a generar mis bolsillitos con volumen para poder plantar aquí y para poder plantar acá. Si me molestan los alfileres para pasar la máquina los saco, si no, los corto. Remato y corto las flechas, porque si ven tan feas las hilachas, me encima que justo estoy haciéndolo con hilo blanco. Pero lo hago con blanco para que se vean las costuras. Ya. Ahí está. Y ahí está la costura de abajo y la costura de los lados. Entonces, ¿qué hago ahora? Saco los alfileres
Los echo en la cajita de alfileres y automáticamente me quedan los bolsillitos para plantar. Uno aquí y el otro aquí. Y aquí yo voy a meter mis plantitas. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Los ganchillos para colgarlos lo hago del mismo género? Sí, yo usualmente le hago un doble arriba nomás, lo hago del mismo género. Porque mi casa es de madera, entonces yo estos jardines verticales usualmente cuando los cuelgo para la presentación, los cuelgo aquí en mi casita de madera. Algunos los dejo colgados, otros los saco, dependiendo del propósito con el que hice el jardín. Pero lo que yo hago es, en el fondo, hacer un doble aquí arriba, así, ¿Ya? y ahí va el sujeto. Igual le pongo abajo unos tornillos para que no se como arrepole. Si lo dejamos más largo, le podemos poner un palito y lo dejamos para colgarlo con una amarrita, porque mi idea es hacer huertos verticales para regalar en Navidad. Ah, sí, pues súper buena idea también. Yo tengo una cosita que compré una vez como para dejar así, era como de madera, era como de género, a ver, la estoy buscando, para ver si se la regalé a mi mamá. Y tenía una tablita arriba, y era como el mismo principio. Tenía un palito aquí arriba y se colgaba. Y también tenía de estos bolsillitos. Pero no lo pude ocupar para plantar porque no tenía plástico por detrás. Entonces, si hubiese puesto algo, se va a podrir. Pero súper buena idea también. Ya. Lo último que nos quedaría para terminar el módulo es ponerle el plástico por detrás. Entonces, retomo mi plástico, lo pongo en un lado y corto una sección que sea más grande que mi jardín vertical. Siempre, 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 chiquillos, denle un poquito más al plástico, no seamos tan apretados, seamos generosos. No, porque si no, después les va a quedar chico y van a tener que empezar a descoser. Y ya les dije que no se puede coser. Ya. Lo único que me falta es coser esto al plástico. Entonces, lo pongo así. Lo pongo por el revés para poder después dar vuelta y que me queden las costuritas más bonitas. Y lo que hago es coserlo por el contorno. Entonces, le voy a poner unos alfileres. Porque se corre un poquito. Como está el otro bolsillo. Entonces, para evitar que esto se corra, se vaya para allá, se vaya para acá, le pongo estos alfileres. Y lo coso. Y ya sería como lo uso. Me voy a cortar por aquí, que es esto más corto. Nati, una consulta. Sí. ¿No tienen hoyito esto para el agua o solamente con la costura se filtra el agua? Solamente con la costura se filtra el agua. No necesita hoyo, y además que le controlamos el riego también. Si tenemos un riego controlado, no necesitamos drenaje. Tami, ¿me puedes comentar cómo vamos con la hora, porfis? Son las 11:49. ¿Perdón? 11:49. Me quedan 10, ya. Lo que pasa es que a veces, como que se me van, como se diría en lenguaje popular, no, al bosque, no, chiquillos, se me van las horas. Como yo estoy trabajando, entonces me cuesta llevar ese control. Pero estamos justos para dejar terminado el bosque. Ya. Entonces, cosí 3 lados y me falta uno. Siempre no coso parejo porque siempre tiende a ceder un lado. Entonces prefiero como demorarme un poquito más y hacer el trabajo un poquito más larguito, pero que me quede más parejito.
Entonces, por eso no coso el... Ya estamos listos. Ya estamos casi listos. Ya. Saco los alfileres que había puesto y al igual que el proceso anterior, corto los excedentes. Voy a cortar todos los excedentes excepto el de arriba. Y ahí están todos cortaditos con la orillita más o menos parejita y ahora voy a darle vuelta. Al principio es un poco como mono porfiado. Al principio un poco porfiado porque el plástico que yo ocupé es súper rígido. Pero, por supuesto, si ustedes tienen un plástico más suave, les va a hacer más. Le damos vuelta. Nos damos vuelta y lo seguimos dando vuelta. Y me va a quedar algo más. Entonces, me ayudo de los alfileres para que vaya agarrando forma. Me ayudo de los alfileres y esto va agarrando ya forma. Y que ahí ya se va viendo como más, no tanto como un mono porfiado. Saco las esquinas. No hay caso con esta esquina. Ahí salió lo más bien. Ya. Ahí estaría listo. ¿Qué faltaría? Doblarlo aquí arriba. Pim. Ahí, para darle un mejor terminado. Y básicamente irlo a colgar. Podemos hacerle un sinnúmero de decoraciones. Blondas, citas, podemos pintarlo, podemos bordarlo, podemos escribirle algún mensaje. Yo a veces le pongo algunos colorcitos, por ejemplo, como estos. Siento que algunas blondas también. Le podemos poner, no sé, pelotitas, ya ahí entra a tallar la creatividad. Para ocultar esta costura de abajo, sobre todo que a veces se ve fea, le podemos como con mi mamá pelotitas, o por ejemplo, cosas así. En el fondo ya es a criterio de cada uno. Pero esto es la base para un jardín vertical de tela. Y nos queda así. Que plantamos, entonces, siempre por la parte inferior plástico para que proteja nuestra pared y por los bolsillos plástico. Esta sería la confección del módulo de jardín vertical. Después de esto vendría el proceso de plantación, que por razones de tiempo no lo vamos a hacer hoy día, lo vamos a hacer la próxima clase, si es que es online, o ahí vamos a ir viendo cómo trabajamos esto en el presencial, o ahí lo vamos a ir matizando cómo vayan las clases. Pero básicamente esa es la confección del módulo de jardín vertical. Dudas, preguntas, consultas, apreciaciones, algo. No, chiquillos, dudas, preguntas, consultas.
Quedó Ay, parece que hermoso. les comieron la lengua a los ratones a todos. Quedó muy Quedó muy lindo. bonito y estuvo clarita la información, así que Sí. gracias. Súper, mira, acá tengo otros, les voy a cambiar un poquito la vista, que eran los que había. Ya, este yo creo que se los había mostrado y lo había confeccionado hace un tiempo, que básicamente tiene cilantro, que ya está mucho más grande el cilantro, de eso. Sobresale por el jardín vertical, no, está grande, ahí viene hasta con pequeños brotecitos nuevos. El cilantro está súper bien. La espinaca no ha crecido nada. Soy súper honesta, chiquillos. Lleva aquí no sé cuánto tiempo, yo creo que le falta sol. Esta cosa no crece nada. Estoy pensando seriamente en hacerle un sacrificio. No, mentira. Pero la espinaca no ha crecido mucho. Y por último tengo la chicoria que está 2 milímetros más grande. Pero igual está ahí. Este lo planté, si no me equivoco, el jueves pasado, que también es de pañolensi, y lo hicimos para la otra sección. También tiene chicoria porque me quedaban esos armásicos, pero ustedes no le cuenten a nadie. También tiene chicoria porque me quedaban esas. Y están súper bien. He pensado seriamente en mover mis huertos al sol. Y básicamente está fijado arriba con tornillos autoperforantes en mi casita de madera. Este otro igual está fijado de la misma manera. Autoperforantes en mi casita de madera. Entonces, eso más o menos es en relación a jardines verticales. Lo que haría plantarlo, o por supuesto, afirmarlo en la pared y plantarlo, que no sé en realidad cuándo lo vamos a hacer porque voy a reagendar eso, más o menos como vayamos viendo la clase presencial. Pero por supuesto todo eso se lo vamos a ir comunicando vía chat. Si el lunes tenemos clases presenciales, yo creo que lo vamos a informar a más tardar mañana viernes. O sea, perdón, el martes, yo dele con el lunes, ya. Si el martes tenemos clases principales, yo creo que lo vamos a informar mañana. Para que ustedes se preparen y en el fondo la idea es que vayan pues chiquillos. Eso, no sé si tienen dudas, preguntas, consultas, algo como ya para ir cerrando la clase. Yo que solo tengo un problema para las 2 próximas semanas. Dígame. Viajo fuera de Santiago y vuelvo recién el lunes 26, ya estaría de vuelta en Santiago. Pero voy a estar fuera estas 2 semanas próximas. Mira, frente a eso, todavía no sé si vamos a transmitir la clase de manera online. Soy súper honesta porque, por ejemplo, yo ahora igual puedo transmitir la clase de manera online porque me es más fácil. Pero no sé si ese día en terreno, yo creo que debiera haber transmisión online. Don Héctor, ¿vamos a transmitir? Se debiera. Ya. Si fuera eso, te conectáis a las clases online, po. Claro, Ahí después si cuando tengo pueda. señal, porque voy al sur y voy a parte campo. Entonces a veces pierdo la señal en ciertas zonas, pero a lo mejor los lunes y los martes voy a ver si es que agarro señal por allá, entre medio ¿Ya? de los cerros y me podría conectar. Es como... Pero si no, igual manda, don Va a estar Héctor, igual grabado. que le deje los datos para que lo tengamos presente, que si ya no se conecta en realidad por este proceso. Pero van a estar grabadas en la plataforma, así que ahí puede ponerse al día. Ya, perfecto, después sí, porque igual la igual pueden ver. llevo computador y todo, pero el tema de la señal para allá es un poco compleja. Sí, pues, pero después igual las miras, no te preocupes por eso. Ok, muchas gracias. Súper. Ya, chiquillos, entonces estaríamos cerrando la clase de hoy. ¿Será hasta la próxima? No, será hasta el otro martes. No sé Sí, si hasta con el próximo queque o sin martes. queque. No, el próximo martes igual, porque tienen que responder el tema de los materiales en la OTEC. Entonces, que el martes igual es online. Ya, ¿estamos seguros martes online? Sí, seguro el martes online. Ya, súper chiquillo. Entonces el martes, para que lo tengan de referencia ustedes, vamos a terminar el jardín vertical, y vamos a ver plagas y enfermedades. Eso va a ser lo del martes. Así que estoy terminando de preparar ese material. Así que nada, pues, nos vemos el martes. Que estén muy bien, que pasen todos muy buen fin de semana. Gracias, Tami. Gracias. Adiós. Chao. Chao. Chao, chao, gracias.